Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de inglés. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para hablar de algo súper importante, los verbos en tiempo pasado en inglés. Prepárense para aprender a contar lo que ya hicieron. Hello everyone, welcome to our English class. Today we are going to take a trip to the past to talk about something super important, past tense verbs in English. Get ready to learn how to talk about what you've already done. Primero, ¿qué son los past tense verbs? Past tense verbs are actions that already happened. Exacto, son las acciones que ya ocurrieron, como cuando decimos en español, caminé, comí o hablé. Hoy nos centraremos en los verbos regulares, que son la mayoría y siguen una regla muy útil. We'll focus on regular verbs today. These are the ones that usually add ed to show past tense. ¿Listos para descubrir la magia del ed? ¡Vamos a ello! Ready to discover the magic of ed? Let's do it. Empecemos con la regla más básica, la más fácil de todas. The general rule for most regular verbs is simple. Just add ed. Así es, si tienes un verbo base, como walk, para ponerlo en pasado simplemente le añadimos ed. So, walk becomes walked. ¿Y qué significa walked en español? Walked means caminó or caminé. Perfecto, dame más ejemplos, por favor. Of course, play becomes played, start becomes started, and listen becomes listened. Excelente, como ven, es bastante directo. Play se convierte en played, start en started y listen en listened. Es cuestión de añadir esas dos letras mágicas. Es súper fácil. Ahora, un caso especial pero también muy sencillo. ¿Qué pasa si el verbo ya termina en la vocal E? If the verb already ends in e, you just add d. No need for another e. Exacto, no queremos duplicar esa E, ¿verdad? Solo añadimos la D. Por ejemplo, con love. Love becomes loved. ¿Y qué significa loved en español? Loved means amó or amé. Muy bien. Otro ejemplo es like. Like becomes liked. Y también live. Live becomes lived. Y dance. Dance becomes danced. ¿Ven? Es muy lógico. Si ya tiene E, solo le pones una D al final. Súper fácil. Esta regla es muy importante. Presten mucha atención. ¿Qué hacemos si el verbo termina en una consonante seguida de la letra Y? If a verb ends in a consonant plus y, you change the y to an I and then add ed. Exacto. La Y se pone un disfraz de I antes de que llegue el ed. Por ejemplo, con el verbo study. So study becomes studied. Y try. Try becomes tried. Y carry. Carry becomes carried. Excelente. Pero hay una excepción que no debemos olvidar. Si el verbo termina en una vocal seguida de Y, como en play, ¿qué hacemos? For verbs ending in a vowel plus y, like play, you just add ed directly. The y doesn't change. So play becomes played. Perfecto. La Y solo cambia si viene después de una consonante. Recuérdenlo bien. Esta es una regla un poquito más específica, pero muy importante para los verbos cortos. For short, one-syllable verbs that end in a CBC pattern, consonant, vowel, consonant, you double the last consonant before adding ed. Exacto. CBC significa consonante, vocal, consonante. Si el verbo termina así, como stop, tenemos que duplicar la última consonante antes de añadir ed. So stop becomes stopped with two P's. ¿Y plan? Plan becomes planned with two N's. ¿Y chop? Chop becomes chopped. ¿Y trip? Trip becomes tripped. Muy bien, esto es para mantener el sonido corto de la vocal. Si no duplicáramos la consonante, la vocal podría sonar larga. Es una pista para la pronunciación. Ahora, algo muy importante y a veces un poco complicado al principio. La pronunciación del ed. The ed ending actually has three different sounds depending on the last sound of the base verb. It's not about the letter, but the sound. Exacto, no se trata de la letra final, sino del último sonido del verbo. El primer sonido es como una T suave en español,
T. This t sound occurs after voiceless sounds. Voiceless sounds are made without vibrating your vocal cords. Imaginen que están susurrando. Sonidos como P, K, F, S, Sh, Ch, X, G. Por ejemplo, walk. Walk ends with a k sound, which is voiceless, so walked sounds like walked. Finish. Finish ends with a sh sound, also voiceless, so finished is finished. Y watch. Watch ends with a ch sound, so watched is watched. Prestar atención a esto mejorará mucho su pronunciación. Vamos con el segundo sonido del ed, y este es el más frecuente. The second sound for ed is duh, like the duh in Spanish. This sound occurs after voiced sounds. Voice sounds make your vocal cords vibrate. Correcto. Si tocas tu garganta mientras haces el sonido, sentirás una vibración. Estos son la mayoría de los sonidos: L, N, R, G, V, Z, V, M, J y todas las vocales. Por ejemplo, play. Play ends with a vowel sound, so played is pronounced played. ¿Y love? Love ends with a V sound, which is voiced, so loved is loved. Clean. Clean ends with an N sound, so cleaned is cleaned. Call. Call ends with an L sound, so called is cold. ¡Fantástico! La clave es sentir esa vibración en la garganta para los sonidos con voz. Y llegamos al tercer sonido del ed, que creo que es el más fácil de identificar. The third sound for ed is id, like id in Madrid. This sound only happens when the base verb ends in a t or d sound. Exactamente. Si el verbo base ya termina en un sonido t o d, entonces el ed se pronuncia como una sílaba extra, ed. Por ejemplo, start. Start ends with a t sound, so started is started. Want. Want ends with a t sound, so wanted is wanted. Decide. Decide ends with a d sound, so decided is decided. Y need. Need ends with a d sound, so needed is needed. Muy bien. Este es el sonido que añade una sílaba adicional a la palabra. Es una señal clara de que el verbo original terminaba en t o do. Uf, hemos cubierto mucho hoy. Han hecho un trabajo increíble. Hagamos un repaso rápido de lo más importante. We've covered a lot today. You've done an amazing job. Let's do a quick review of the most important points. Recuerden las reglas para añadir ed, la general, la de los verbos que terminan en e, la de la y y la de los verbos cbc. And then the pronunciation. Remember the three sounds for ed: t, d, and id. Exacto. No es solo añadir ed, sino saber cómo suena. T para sonidos sin voz, d para sonidos con voz y id solo para verbos que terminan en t o d. Practice makes perfect. The more you use these rules, the easier they will become. Así es, la práctica es clave. Sigan practicando y pronto será segunda naturaleza para ustedes. Ustedes son increíbles. Han completado esta lección sobre verbos en pasado con ed. You are amazing. You've completed this lesson on past tense verbs with ed. Han aprendido no solo a formar estos verbos, sino también las reglas cruciales de pronunciación. Eso es un gran paso. Remember, consistent practice is key to fluency. Así es, para seguir mejorando, les recomiendo mucho que escuchen canciones en inglés y que traten de identificar los verbos en pasado. También lean textos sencillos y busquen esos verbos que terminan en ed. Keep up the great work. You're doing fantastic. Nos vemos en la próxima lección. Sigan practicando y no se rindan nunca. ¡Hasta pronto!